Buenos días. Qué bueno. Me alegra de estar entre vosotros de nuevo y estamos llegando a la cumbre, ¿no? Ya estamos casi en el Mont Blanc. Gracias al Señor por este tiempo juntos, esperando que el provecho espiritual sea lo más eficaz posible en nuestras vidas. Estamos hoy para ver el aspecto final de la firmeza en la vida cristiana, de cómo caminar delante del Señor y cómo caminar de tal manera que el diablo huya de nosotros. Y ese es el propósito principal, ¿no? Estamos viendo en estos días cómo nos toca permanecer firmes ante su venida, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, vimos ayer, y hoy vamos a ver la enseñanza de la Escritura en cuanto a la huida que el diablo tiene que hacer de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vivamos liberados de la dependencia del maligno, queridos. No somos llamados a vivir en esclavitud. Pero, aunque cantamos ahora esta misma canción que hemos cantado y otras más, en que somos liberados, en fuimos libres y todo eso, pero recordad, la canción a veces hace una síntesis de lo que es la enseñanza bíblica. Recordad que la liberación, el vivir liberados en la vida cristiana es una opción que el Señor la pone en nuestras manos. ¿Vale? Somos liberados en Cristo, somos hechos hijos de Dios cuando venimos a Cristo, pero luego el vivir liberados es algo que el Señor pone en nuestras manos para que nosotros elijamos, para no ser juguetes del maligno, del tentador. Veíamos ayer, vivir bajo su fuego, o nosotros jugar con la tentación, y entonces ser liberados. El mismo Señor Jesús lo dijo: cuando si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y esta verdad, pero la condición es condicional, esa declaración del Señor. Si permaneciereis en mis palabras. Y el Señor no es miserable, el Señor es generoso, es amplio, es poderoso y quiere lo mejor en nuestras vidas. Ese es el propósito, queridos, de vivir de esta manera. Por tanto, en estos días nos toca, evidentemente, días difíciles, nos toca estar muy alertas para que el diablo no juegue con nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces la exposición y vamos a la siguiente, por favor. Lo siento por la cámara, pero la cámara se puede girar y se puede girar. El diablo huirá de nosotros, según la declaración de Santiago, capítulo 4. Ahora decíamos ayer que el diablo es el príncipe angelical de este mundo. Y de alguna manera, Dios ha permitido que después de la caída, él sea aquel que acusa a los hijos de Dios y que acosa y que hace su labor permanente. Veíamos ayer que él tiene una labor, él tiene un ministerio, entre comillas. ¿Cuál era el ministerio maligno que veíamos ayer? ¿Él qué hace? Acusa a los hijos de Dios el lunes hasta el próximo lunes. ¿No? ¿Cuándo? Noche y día. Día y noche. Esa es su labor, esa es su función. Con los hijos de Dios no puede eliminar nuestra identidad, no puede eliminar nuestro ADN que nos ha sido dado en Cristo, pero sí nos puede tener en la cuneta. ¿Entendéis todos qué es la cuneta? Sí. Aparcados. Bien aparcaditos, muy bajos,
pero sin ser de utilidad para el reino de los cielos. Y entonces el diablo se ríe de la obra de Cristo. Cristo, Dios es celoso de ti, de mí, de su Hijo. Y entonces Dios activa sus mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Son los mecanismos de las pruebas, de las situaciones que no te esperas. ¿Para qué? Para despertarte espiritualmente. Y ese es el propósito, queridos, muchas veces de las pruebas en la vida de los hijos de Dios. Es despertarnos porque Dios es celoso de nosotros. No quiere que estemos o que vivamos en las manos del tentador, ¿verdad? Así que es el príncipe de este mundo. Es el que aflige. El diablo aflige a las personas. Y las aflige hasta sujetarlas emocional y mentalmente. Es el que controla a las personas. Aquellos que se han metido donde no deben y han buscado del diablo y de sus artes, pues son lo que se llama endemoniados, poseídos, controlados. Esa es su labor. Es una labor anticristo. Pero lo hacía, lo ha hecho en la historia y lo sigue haciendo, ¿no? Así que tengamos en cuenta que el diablo no es un cualquiera. Y ayer decíamos que no podemos atar al diablo, nosotros. Dejémonos de aventuras extraterrestres y extraespirituales. Nosotros no podemos contra el diablo porque es un ángel. ¿Y quien puede contra el diablo? ¿Quién es? Es Cristo, el creado en Cristo, ¿no? Entonces no podemos ni atar, ni maniatar, ni manejar, ni gritarle. Dejad eso claro en nuestra vida. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que estar en Cristo para que el diablo sea sujetado. Es Él quien le puede sujetar y anular, no nosotros. ¿Vale? Vamos a leer un pasaje que es paradigmático en la Escritura y es muy importante para recordarnos el poder de Cristo en aquellos tiempos y en nuestros días. ¿Vale? Cuando Él desata, libera totalmente a un hombre que estaba poseído por muchos diablos, muchos demonios. ¿Recordáis? El endemoniado Gadareno, ¿verdad? Lucas 8, versos 26 en adelante. Diego, ¿lo leerías? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir a la lucha. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, los contaron cómo había sido salvado del mundo. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos,
pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Gloria a Dios. Por esta escena que la hemos leído seguro muchas veces, ¿no? Y si hacemos una transliteración directa, a día de hoy diríamos, pues venga, vamos a sacar demonios por todas partes y vamos a echar demonios. De hecho, si sabéis, ¿no?, que los grupos llamados cristianos pues hacen espectáculo de esto de echar demonios y la gente se cae al suelo, vomita, hace esto, hace aquello, lo otro. Eso es circo. ¿Vale? Y lo voy a explicar. Eso es circo. Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra, él tenía la capacidad directa de detener al maligno. Y cuando los demonios le veían, enseguida se asustaban. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a molestarnos? Le decía muchas veces. Y Cristo ordenaba. Para Cristo lo importante es la persona. La persona. Quiero haceros una pregunta ahora. Este hombre estaba endemoniado hacía mucho tiempo y además poseído por muchos demonios. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás se había metido donde no debía. Y ahí estaba, y era un hombre anormal, de psiquiátrico, diríamos hoy. Un hombre que no podía convivir con los demás y cuando intentaban sujetarle, rompía todo, porque los demonios tienen una fuerza sobrehumana. No era un hombre bajo su propio criterio. Y cuando los demonios detectan que Cristo está ahí, pues entonces en ese momento es cuando evidentemente reconocen al Hijo de Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Cristo nada más verle, ya estaba mandando que saliese de este hombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Era una posesión muy especial. Y entonces le rogaban que nos mandase ir a la misma. Y lo que Cristo hizo es que habiendo unos animales ahí, los mandó a los animales. Y los animales enseguida se despeñaron. Y es interesante que los vecinos de alrededor, cuando ven esta señal tan potente y poderosa, se asustan. No se habían asustado ni se habían conmovido tanto por tener al hombre endemoniado durante mucho tiempo y poseído. Se asustan porque ha ocurrido una catástrofe y un caos económico. Seguro que el dueño de ese hato de cerdos pues quedó arruinado. Entonces la pregunta que os quiero hacer es ¿por qué le piden a Jesús que se vaya de allí? Aunque estaban viendo el milagro del hombre que ahora estaba en su juicio cabal. Era un hombre nuevo, un hombre liberado. Pero al que le ha liberado, le mandan que se vaya. ¿Por qué? Para dar testimonio. Pero ¿por qué le mandan a Jesús que se vaya? Una de las razones yo digo, ¿Y qué es lo que no ven los hombres sin Dios? Los hombres que no tienen lo mismo que no ven, ¿Perdón? lo mismo que no ven. Exactamente. Vengo de afuera, pero no ven. Muy bien. Eso quiero que quede en vosotros. Los hombres sin Dios no perciben la realidad espiritual. Solo ven
esto o se les interesa. Entonces le piden a Cristo que no quieren más desajustes económicos, ni más ruinas, ni más problemas, porque si se queda allí igual había más endemoniados y entonces nos arruinamos. Es decir, la gente va a lo que va. La realidad espiritual la perciben los hijos de Dios, la perciben los que buscan. Y aquí hay una liberación única. Pero la hizo el Hijo de Dios. Y ahora veremos a continuación que esas liberaciones siguen siendo necesarias. Sigue habiendo personas controladas, influidas, afligidas por el maligno. Y nosotros seguimos teniendo la capacidad de, a través de Cristo, hacerlo esto. De hecho, en nuestro ministerio hemos visto en distintas ocasiones personas afligidas por el mal. El otro día conté de un hombre, yo estaba predicando y estaba ahí, tenía una lucha increíble. Yo sé que el diablo le estaba afligiendo ante la palabra. Pero cuando hablamos con él y le hablamos, él escuchó la palabra y oramos por él, esa aflicción, y decidió hacer lo que tenía que hacer. No aquello a lo que está. Es decir, expulsamos al maligno hoy en día. Podemos hacerlo, pero no haciendo circo. Queridos, no caigamos en el error del espectáculo. Porque el espectáculo está arriba, no está aquí. La lucha está arriba. Entonces a nosotros nos toca cantar con el que es poderoso, rogar y usar las armas que nos ha dado para expulsar al maligno. Y el maligno, cuando usamos las armas de Cristo, se va. Y a veces es cierto que hay aflicciones e influencias del maligno más poderosas, pero el Señor nos dijo que hemos de orar más, ¿no? O ayunar, un tiempo intensivo de oración. Pero finalmente Cristo lo hace. Cristo. No yo, haciendo el tonto. Y permitid que insista en esto porque hoy se ve mucho en YouTube, en la tele, en los programas. Hay grupos que se dedican a esto. Y hay personas que lo que viven no es más que una catarsis emocional. Cualquier psiquiatra o psicólogo que ve eso dirá, bueno, esto lo hago en las consultas. No hay una transformación espiritual. La obra espiritual la hace el Espíritu cuando clamamos a Cristo y Cristo obra. Cristo sigue siendo el mismo que vemos aquí en Lucas capítulo 8. Él puede. ¿Lo crees? Para que huyas y no hagas por favor. Así que dejando claro que quien le puede sujetar es Cristo. No yo. Cristo. Nos toca clamar a Cristo. Y una hermana nos decía que ella tuvo que clamar a Cristo para dejar de ser afligida por el maligno. Pero posiblemente tú, a ti te ha pasado lo mismo. Y si no te ha pasado, te pasará. El diablo nos quiere afligir para detenernos, anularnos y dejarnos en la cuneta. Ese es el propósito del maligno por sus hijos. Y no hemos de tener miedo al maligno, pero sí nos toca resistirle para que sea detenido. Vamos a ir a Efesios un momento, Efesios capítulo 6, verso 13. Efesios 6, 13. Donde se nos dan las pautas acerca de la expulsión y la detención del maligno, y estas son las pautas doctrinales y que hemos de tener en cuenta en nuestra vida cristiana, ¿no? En los versos 10 al 12, el apóstol Pablo ha explicado cómo vivir fortalecidos en el Señor, con su armadura, y teniendo en cuenta que no tenemos lucha, dice, ¿contra qué? Contra hombres, sino es una lucha que trasciende nuestra capacidad, nuestra naturaleza. Por tanto, es una lucha espiritual.
y nosotros mismos no tenemos la capacidad para eso. Por eso, verso 13 en adelante, por favor, hasta, si podemos, hasta el 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Fijaos que si hablamos de la armadura, en verso 13, estamos ahí en Efesios 6, 13, si podemos enfocarlo sería bueno. Fijaos que el ruego más bien es un mandato. Tomad toda, no dice que algo de la armadura, sino toda. ¿Y es la armadura de quién? De Dios. De Dios. O sea, para esa lucha, que es la lucha contra el tentador, el enemigo de nuestras almas, la armadura es Dios, no es nuestra. No son recursos nuestros, no es sabiduría nuestra, no es incluso nuestra perseverancia, es la armadura de Dios, lo que Dios ha provisto. Para que podáis resistir en el día malo. El día malo es una referencia, que hace el apóstol aquí, al día, al momento, a las horas en las cuales somos tentados y provocados por el mundo. Y hay momentos en los cuales sentimos esa presión. Yo dije ayer que debe haber una conexión cuando el diablo nos acusa, nos quiere detener, nos quiere molestar, nos quiere alterar, y lo hace delante de Dios, que esa es su labor. Nosotros sufrimos esa presión y esa presión. Pero eso está delante de Dios. El Señor está esperando que yo use su armadura para resistir. Y la promesa aquí, fijaos, hay que mirar con lupa el texto bíblico. Las palabras concretas son inspiradas por el Espíritu. Para que podáis resistir. La clave es resistir, no dejarnos vencer. Y habiendo acabado todo en referencia al periodo en que la tentación aprieta y somos atraídos, ¿recordáis? Somos ¿qué? Después seducidos y luego vamos a concebir. Entonces, en ese proceso, nosotros usemos la armadura que el Señor nos provee para que, habiendo acabado ese proceso, estemos ¿qué? Firmes. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, sus hijos, que estemos y permanezcamos firmes. Ahora, ¿cuál es esa armadura? Ya lo sabemos, entiendo que casi todos conocemos este texto. Esa armadura que es de Dios, en primer lugar, tiene que ver con la verdad. El apóstol usa el símil o la metáfora de la armadura de un soldado en aquellos días, ¿no? Y entonces habla de estar ceñidos nuestros lomos, es decir, nuestra cintura. Yo este pantalón me lo pongo con un cinto, ¿lo veis? Porque si me quito el cinto del pantalón, y es verdad que se me cae, concretamente se cae.
Estoy en un proceso de adelgazamiento, a ver si lo consigo, y se me caen todos los pantalones. Ojalá. Pero sí, es decir, la idea de ceñirse era el cinto para que la ropa que llevas no se te... Porque imaginaos un soldado que va con todo suelto, con el vestido y todo le va bailando, no puede caminar, no puede luchar, ¿no? Entonces, ese cinto que sujeta nuestro vestido es la... ¿Qué dice aquí? El cinto. Sí, el cinto, claro. Es Corazas, la verdad, la verdad de Dios. Es decir, nos toca aferrarnos y lo que Dios dice es verdad. Depender y confiar en eso. Nuestro Padre. Dios, ayer un hermano me decía, es que Dios ha dicho esto y es verdad. Y yo, sí, es cierto. Y se nos olvida la verdad de Dios para mantenernos firmes. Dios ha dicho que Él me va a proteger ante toda tentación y va a escuchar mi oración. ¿Lo ha dicho? Sí, y que no voy a ser tentado más allá de lo que puedo resistir. ¿Lo ha dicho? Entonces yo lo creo. Ahora, si no lo crees, no vas a acudir al Señor. Te vas a refugiar en tus sentimientos, en tus sentidos, en lo que te ha hecho este, lo que ha hecho el otro, lo que te pasa, lo que te pasa, lo que te duele, lo que te duele, y no vas a lograr eso. En primer lugar, es aferrarnos y depender de la verdad que es de Dios. En segundo lugar, el apóstol, usando este símil, dice que hemos de estar vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza tenía que ver con esta parte relacionada con la zona pectoral, ¿no? El pecho, donde el soldado era defendido de cualquier ataque directo, que eran mortales. Entonces, el soldado romano tenía un pectoral único. De hecho, dicen los historiadores que parte del éxito de los soldados en sus batallas era la armadura tan fuerte que tenían para repeler los ataques de las lanzas o de las espadas directas de la confrontación personal. Y las legiones romanas se distinguieron en este sentido, ¿no? Era una coraza que no permitía que se clavara ningún instrumento, ¿no? Era una especie de engomado metálico, una mezcla de materiales de tal manera que repelía cualquier ataque en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí el apóstol dice que nuestra coraza, ¿qué es? Vestidos con la coraza de justicia. Justicia tiene que ver con la santidad. Con la santidad. Por eso, cuando no caminamos agradando al Señor, cuando no caminamos en santidad adecuada, el diablo ve una puerta abierta increíble. Porque ¿cómo voy a defenderme si camino como me parece? De ahí que pensar que por ser hijos de Dios tenemos ya todo conseguido y luego vivir de cualquier manera, ese es un engaño del diablo. Ciertamente que somos justificados en Cristo, somos hechos hijos de Dios, tenemos su identidad, nuestra identidad está en Cristo, es cierto, pero nos toca caminar consecuentemente. De tal manera que en nuestra vida haya un cúmulo de santidad. Y ante eso el maligno es detenido y es repelido. Y sus tentaciones son distintas por un hijo que camina en santidad a las que hace por uno que se toma la vida cristiana a la manera. No atiende la palabra, no tiene comunión con el Señor,
pautas en la vida que hay que las que hay que ser fiel y obedecer al Señor, no las tiene en cuenta. Pues el diablo dice, mira, aquí tengo una puerta abierta, pues que se dice que es creyente, ¿no? Y aunque seamos hijos de Dios, pero si no caminamos en santidad, la tentación que me envía libre de Dios. Estas son ganas para usar delante de Dios. La coraza de justicia y los pies, las sandalias del soldado, los zapatos, han de ser, son una referencia al Evangelio que comunicamos. El Evangelio tiene que ser parte de tu vida, de compartir el Evangelio. El Evangelio de la paz. Que tú compartes, que tú llevas en tu propia vida. Y el apóstol hace referencia a las sandalias porque las sandalias siempre van con nosotros. Era inconcebible que un soldado fuera descalzo. Entonces el Evangelio debe ser parte de nuestra vida. Y cuando una persona que no conoce al Señor detecta que en ti hay una vida distinta, este hombre, esta mujer son distintos, y tú convives o tienes relación con esta persona, hay una oportunidad tremenda de compartirlos el Evangelio. Ese Evangelio lo tienes que compartir como parte de nuestra vida. Y cuando lo hacemos, también el maligno es detenido, porque tú estás compartiendo a Cristo. Así que la verdad de Dios, estar anclados en la verdad, viviendo consecuentemente en santidad y compartiendo el Evangelio, eso evidentemente ya va deteniendo al maligno. Y cuando habla el apóstol Pablo en el verso 16, sobre todo dice, tomad el escudo ¿de qué? De la fe. Y pregunto, antes de explicarlo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué le llama a la fe el escudo? ¿Por qué lo compara con el escudo? ¿Para qué sirve el escudo? ¿Proteger de qué? De las flechas, de la parte. De lo que viene de cualquier lugar, ¿no? Aquí está la coraza, pero con esto... Esquiva, Sí. golpes con las espadas. ¿Y por qué la fe es un escudo? Porque sí, te sirve para cualquier tipo de ataque. Sí, pero ¿por qué es un escudo la fe? Que no permite, eso es. Por eso podemos contraatacar al enemigo, protegerlos. Una protección. Bien, ¿qué es la fe? Eso ya me lo sé. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Algo que no lo podemos tocar bien. Eso es la fe. Eso es. Pero cada día es tener fe cuando soy tentado. Es que sin fe no hay nada. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, eso es menos Pero, ¿qué sería la fe ante la tentación? Es la pregunta. La práctica de la meditación, lo que no le da Dios. No podemos vencer. ¿Cómo ejerzo fe cuando soy tentado? Confiar en que Dios está conmigo y que yo me agarro de su mano. Eso es. Yo me fío de Dios, de su poder, y por tanto voy a Él. Y ese es el escudo. Porque la promesa es que ese escudo nos protege de qué? ¿De qué? Y los dardos de fuego son espíritus. Además, los dardos de fuego es distinto a una lanza, una espada. ¿Qué diferencia hay? ¿A dónde va un dardo? Además, se introduce en el cuerpo de la persona. Y lo envenena, o lo quema, o lo deshace, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nos protege sobre tentaciones muy puntiagudas, muy fuertes? El que yo busco y lo hago con confianza. Y para eso necesitamos pararnos cuando somos tentados, pararnos, orar y derramar nuestro corazón ante el Señor, diciéndole que no podemos, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Y aquí viene la humillación para nosotros como hijos de Dios. Tú puedes, Señor, yo no puedo, tú puedes. Así que en este proceso hay todo un acercamiento al Señor y una humillación. Y el Señor está viendo nuestro corazón, estamos siendo probados. Él va a controlar esa prueba y esa tentación, pero espera que nosotros reaccionemos. Espera que reaccionemos. A continuación, verso 17, el apóstol habla del yelmo de la salvación, que era el casco que se ponía el soldado, y es otra armadura que el Señor nos provee, y eso tiene que ver con que recordar que somos hijos de Dios. Esta mañana en la canción, ¿no?, hemos cantado repetidamente esta canción que repite ese estribillo de que soy hijo de Dios. Es decir, recordar quién soy. No soy un cualquiera. No soy un juguete del maligno. Soy hijo de Dios, el yelmo de la salvación. Y habla de la salvación segura, asegurada de parte de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Y confiar en esto, que Cristo cuida de mí, está conmigo, tomar el yelmo de la salvación, esa es la idea. Y esa salvación no va y viene, ni se va, ni se pierde. Esa salvación está asegurada porque la obra en el Calvario es firme, es eficaz y es eterna. La cuestión es cómo nosotros la respetamos y la tenemos en cuenta a lo largo del tiempo. Pero es el yelmo que nos protege. La espada de, verso 17, ¿de quién? El Espíritu, que es la palabra. Vemos a Cristo que usó la espada, que usó la palabra para frenar al maligno cuando le quiso tentar. Aquellas tentaciones que vemos en Mateo capítulo 4, ¿no?, cuando él estaba en el desierto en el inicio de su ministerio. La espada del Espíritu, que es la palabra, usar la palabra. Yo estoy siendo tentado a hacer esto, pero Señor, tú dices esto. Fortalece para obedecer. Y en ese proceso necesitamos tomar una decisión. Y esa decisión es como una espada contra el tentador. La palabra de Dios y la oración. Verso 18, la que ya voy hablando, ¿no? En este proceso en el que somos tentados para repeler al maligno, pues evidentemente está la oración. Y yo ruego, queridos, no lo olvidéis nunca, que cuando somos presionados, nos sentimos mal, nos sentimos afligidos por el tentador, estés orando, te apartes para la oración. Recuerda estas cosas. Y estas son armas poderosísimas para vencer al maligno. Son las que Cristo nos ofrece. Y no necesitamos hacer ningún espectáculo, ni ir a un medio, ni a un punto especial, ni a que nos echen los demonios, ni a que nos expulsen, ni a que nos hagan no sé qué, no sé cuánto. Lo que necesitamos es que eso. Porque son las armas de Cristo.
Y si hay que perseverar para luchar contra alguna aflicción especial, pues pedir oración a algunos hermanos, a los hermanos, para que esa tentación sea ¡shas! Sea deshecha, sea destruida. Y Cristo lo hace. Quiero recordar que es Cristo. El maligno no tiene nada que hacer con Cristo, aunque parezca muy peligroso. Vamos, por favor, a la diapositiva en la que estamos. Es decir, el diablo huirá de nosotros. Esa es la promesa. Y Efesios 6 es el parámetro, es como el parámetro para nosotros, como hijos de Dios, que lo que vemos que ocurre aquí. Cristo es el mismo. Él nos ama, Él ama más al gadareno que a todos los perros que había allí y a todo lo que suponía de ganancia económica. Tristemente fue una pérdida, pero fue un hombre liberado. Y ese hombre, vete a saber lo que hizo, no se nos dice, pero ese hombre se dio una llama encendida en toda aquella región para compartir a Cristo. Y eso también es mucha más bendición que los cerdos que se perdieron. Tu vida vale más que cualquier cosa. Y Cristo es el mismo. Y hemos usado sus ángeles en nuestros vidas. ¿Vale? Ahora hay un pero. Vamos al siguiente. ¿Cuándo no huye el diablo de nosotros? ¿Cuándo no huye el diablo de nosotros? Podemos leer el libro Proverbios 28, 13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Este es uno de los textos, hay más, pero donde se recuerda que tapar nuestros pecados no sirve de nada. Si taparlos ante Dios, menos, ¿no? El que los encubre, cuando encubrimos algo, pues evidentemente eso no va a prosperar, porque Dios lo conoce. Y por tanto no hay prosperidad. La tentación sigue su curso y somos vencidos por el pecado. En cambio, la salida y la alternativa que el Señor nos provee es que lo confesemos y nos apartemos para alcanzar ¿qué? Tres cosas. Confesarnos, porque si lo confesamos y no nos apartamos, vaya cosa, ¿no? Quedamos a medias. Confesarlo, apartarnos y alcanzar, o sea, ser perdonados y restaurados. Pero si solo los confesamos, pues quedamos en el principio. Los confesamos y nos apartamos, quedamos igual. Y no somos restaurados si no lo confesamos. Recuerdo, queridos, la palabra es muy precisa, la palabra de Dios. Es muy ajustada. Y aquí necesitamos usar la lupa. Dice el Señor, el que los confiesa y se aparta, recibirá. No tenemos derecho a cantar o a pensar o a andar por las nubes si, como hijos de Dios, no estamos siendo fieles. Volvamos a aquellos. Si vivimos en zona gris, yo le llamo zona gris, ni blanco ni negro, desde que estamos ahí. Y tristemente he conocido a lo largo del tiempo hermanos en la fe, cristianos,
que juegan y no son conscientes y mantienen pecados ocultos. No los confiesan. Y por supuesto no se empatan. Y por supuesto no son restaurados. Pecados ocultos que pueden ser de muchos tipos. Puede ser la murmuración, puede ser el juicio que tú tienes contra una persona, contra un hermano, una hermana. Puede ser el rencor. Puede ser el dedicarte a hábitos que no convienen, hábitos ocultos en estos días. Tenemos las redes sociales, a ver lo que no conviene, espectáculos, películas que no convienen. A partir de ello tenemos un principio, cuando vamos viendo, a veces estás viendo una película y de golpe te aparece una escena, ¿no? Que no la esperas y además ni tiene razón de ser. La han metido ahí, la han metido los guionistas y el director pues para ser snobs o para mostrar la inmoralidad de nuestros días, pero no tiene nada que ver con el guión. ¿Y qué hacemos? O apagamos o corremos, si se puede, ¿verdad? Y dejamos esto, ¿no? Queridos varones, cuidado con lo oculto en Internet. El negocio financiero más próspero en nuestros días es la pornografía. Y eso arruina a bastantes hombres. Espero que ninguno de nosotros esté siguiendo esto o enganchando esto. Esto es jugar con fuerza, jugar con el maligno y no tener al Señor. No lo hagas, apártate. Y si no puedes tú solo, pide ayuda. Que el Señor también te ayude. Pero igual para las hermanas, para las mujeres, es un riesgo para todo. Y de ahí podemos hablar de tantas cosas. Juegos indebidos, lugares indebidos, compañías indebidas. Y no lo confiesas. No lo traes al Señor. Entonces hay una mezcolanza emocional y espiritual y una lucha de la que no sales porque no decides trabajar. Lo que se llama pecados ocultos, que cuando nos descuidamos en esto, en la intimidad del corazón, entonces claudicamos. Tiramos la toalla y pensamos que es imposible, que yo no puedo con esto. Una buena manera, una sugerencia que tengo, es que las claves de tu ordenador, de tu teléfono móvil, las sepa tu mujer, tu marido, y si estás solo, pues algo que esté a tu lado. De tal manera que tú no creas que lo que tú tienes ahí está encriptado, solo tú puedas acceder a ello. Deja que otro de tu círculo cercano pueda acceder. Cuando alguien encripta su ordenador o su teléfono móvil o sus redes, mala cosa. A mí no me huele bien. No sé vosotros. A ti no. Yo tengo peligros. Si a alguien no le huele bien, es que no huele bien. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Tú dejas que tu marido, tus parejas, accedan a tu móvil, o no, es cosa tuya. No, de mí mis hijos no tienen código. Mis hijos igual, mis hijos igual, no es bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, eso es sugerencia muy práctica.
Y conozco hermanos que trabajan mucho en su despacho con su ordenador. Entonces, han establecido la pauta de tener la puerta abierta para que no pensar que están solos, que si hay alguien ahí, ayudarlos para que puedan ver. Esto no es pérdida de tiempo, señor. Esto es estar alerta, por si acaso caemos en que otros nos pueden ayudar. No tiene que ver con esto. Y en los escándalos que ha habido últimamente, tristemente, pues ha habido personas que estaban involucradas en estas cosas y las crisis en las que han caído no las quiero contar. Pero las crisis cuando se han visto descubiertos, eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona que piensa que los demás le consideran muy digno, muy honorable, pero en la intimidad hay mucha basura por limpiar. Y claro, si esa persona es creyente, pues no va a prosperar espiritualmente. ¿Me explico? Pero no porque lo diga yo, sino porque el que encubre sus pecados, que dice la Escritura, ojo con esos fantasmas de nuestros días, que son modernos, pero estos y otros, hay tantos. Y claudicar es lo más triste de la vida cristiana. Satanás no lo puede todo, pero el Señor es el único que puede ayudarnos. Tomad toda la armadura del Señor para que podáis resistir el día. Y lo que deshace, en caso de que haya una situación de atasco, de zona gris en nosotros, lo que deshace ese atasco, esa atadura del maligno, es un verdadero arrepentimiento y confesión. Eso desarma al tentador y a la tentación y nos devuelve al Señor. Vamos a mirar, por favor, el Salmo 51. Vamos y leer, por favor, estos versículos que están aquí. Versos 2 y 3, versos 7 a 9, 13 a 17. Adelante con nosotros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí nos paramos. Aquí el salmista está confesando al Señor en este salmo es una oración pidiendo ser purificado por el Señor. Y lo que reconoce es su rebelión, en contraste con lo que hemos visto en Proverbios, que encubre sus pecados en el proceso. En cambio, el que las reconoce delante del Señor y se da cuenta de que el pecado le acosa, le oprime, le aflige. Entonces, entramos en este proceso de confesión delante del Señor. ¿Vale? Una oración delante del Señor. ¿Seguimos? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Está ahí. Cuando confesamos al Señor, la tristeza se convierte en contentamiento. Y algo que ocurre cuando desagradamos al Señor
es que nos influye el efecto psicosomático, que se llama, es decir, lo espiritual nos afecta a nuestra alma, a nuestros sentidos, entonces nuestro cuerpo vive las consecuencias. Hay tristeza, puede haber depresión, angustia y otras cosas que sentimos profundamente, una intranquilidad que el Espíritu Santo trae a nuestra vida a causa de habernos dejado arrastrar por el pecado, pero cuando confesamos, entonces dice aquí, y es un lenguaje que tiene que ver con la salud física, se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, el salmista reconoce que antes estaba en una sequedad, en una angustia, en una aflicción que le invadía su cuerpo también, y ahora hay una renovación, es decir, cuando nos sentimos perdonados, porque nos hemos arrepentido, nuestro cuerpo también vive la consecuencia de ser realzado. Seguimos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán. Aquí, para una vez que sea perdonado y sea restaurado, entonces podré ser la luz de mi hombre. Entonces podré compartir a otros de tus caminos y los pecadores se convertirán. Es decir, hay una liberación espiritual cuando confesamos nuestros pecados y el maligno se aleja. Y no solo hay un bienestar espiritual y físico, sino que también, evidentemente, tenemos la libertad de compartir a Cristo con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Porque estando mal la situación anterior, evidentemente no tenemos la opción de compartirlo. Entonces, recuerdo, la escritura que vimos es muy precisa. Entonces, dice, una vez que he hecho lo anterior, entonces sí, podré hacer esto. Seguimos. Líbrame del homicidio soberbio. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que me rodaría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí, este es el final. Este salmo es un salmo de contrición que se llama la teología cristiana. Es un salmo de confesión, pero es un salmo que nos lleva hasta el final. Es un salmo de victoria una vez que hemos reconocido ante Dios nuestra situación. En caso de haber estado en una situación anímica pecaminosa, que es lo que ocurría al autor de este salmo, que se atribuye a David, ¿no? En alguna de las ocasiones en las que él fue humillado, pues esto fue una oración para él que quedó plasmada en la Escritura. Pero fijaos que el escritor, el salmista, reconociendo que en la ley había que ofrecer un montón de ofrendas y sacrificios, reconoce que el sacrificio más importante nuestro es un espíritu quebrantado. Quebrantado ante el Señor, que deja que el Señor obre en nosotros y el maligno sea echado, sea detenido. Y lo que sigue es una explicación más amplia, ¿no?, de lo anterior. Al corazón contrito y humillado. De ahí viene la palabra contrición. Un corazón contrito es aquel que se arrepiente no solo con la boca, sino también naturalmente. Y a ese tipo de corazón
que se humilla ante el Señor, Él no lo desprecia. Esto es lo que permite que el diablo necesitas reconocer ante el Señor de una forma contrita y humillada. Tu vida, tu corazón. Necesitas hacerlo o estás ajeno a ello. No lo haces, no lo vives así. Y puedes mantener una doble vía, lo que llamamos soberbios, pero oculta. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Nos movemos. Y si es necesario confesar, hagámoslo en privado, en silencio. Y si no, dame gracias por su libertad, su liberación, su gozo, su poder. Pero si necesitas ayuda, búscala en este momento. Y pide que el Señor venga a ti con ese poder que usó con el Gadareno, deshaga la labor del maligno que te aflige o te viene a afligir. Podemos deshacer.